Hola, soy Octavio Carranza, el líder de la práctica de Supply Chain Management de PwC México, y les vamos a contar sobre un producto que hemos desarrollado como práctica global, referido casualmente a la globalización. Este producto es probablemente uno de los productos más sofisticados que se puedan encontrar hoy en el mundo de la consultoría, y vamos a ver cómo la globalización ha generado herramientas o ha provocado herramientas nuevas para que las empresas puedan tener un dominio más aceitado de su cadena de suministro. Analytics, desarrollando resiliencia en la cadena de suministro. El término Analytics se refiere obviamente a las herramientas analíticas que puede usar la firma en sus trabajos de consultoría, que son numerosas, como las vamos a ver. Y la resiliencia es un concepto que viene de la ingeniería mecánica o de la ingeniería civil incluso. La resiliencia se refiere a la capacidad de un metal de deformarse sin perder sus propiedades mecánicas. Esto es importante en una cadena de suministro porque de lo que se trata es de entender y de asumir todas las posibles disrupciones que puedan existir en la cadena y cómo enfrentar el reto. El inicio de esto fue el 9/11, el 9 de septiembre, con el atentado de las Torres Gemelas, donde se rompieron diversas cadenas y donde se vio la necesidad de estar atentos a eventos inesperados, que como vamos a ver son muchos y son muy variados. Y a partir de ese momento se empezó a desarrollar lo que se conoce como el concepto de resiliencia. Acá vemos en esta transparencia todos los modos que ha tenido, de algún modo, que ha tenido la firma para aplicar Analytics en diferentes temas, ¿no? La gestión de inventarios es típico y ver cuáles son los puntos de reorden, la planeación de la demanda y ser capaces de crear modelos predictivos, optimización y estrategia de redes, por supuesto la optimización y el de surtido y la racionalización de los SKU, la optimización de las rutas de distribución y por último, que es el tema que nos convoca, la resiliencia de la cadena de suministro. Este tema entraría dentro de lo que clásicamente se ha llamado investigación operativa. En el caso particular de este producto que vamos a comentar, hablamos de dinámica de sistema, que es una modelización que se inició desde MIT y hizo famoso McKinsey a través del uso de modelos de este tipo. Históricamente los ha empleado. Y Price en ese sentido tiene un equipo que pudiera llamarse World Class, de expertos en simulación de dinámica de sistema y otros modelos matemáticos, como vamos a comentar en la tercera parte de esta presentación. Decimos que las cadenas de suministro están evolucionando. Evidentemente la globalización abre un escenario nuevo donde la interacción con distintos países del mundo es cada vez más común. Como dice la slide, suministrar materiales de muchos lugares diferentes y crear alianzas estratégicas y asociaciones con numerosos proveedores y naciones es lo normal en una cadena hoy en día. Pudiéramos discutir un rato sobre la conveniencia o no de este modelo, pero el punto aquí es que la globalización está en materia de aprovisionamiento y en materia de coordinación de cadenas de suministro. Por eso, analizar los riesgos dentro de la cadena y ver en dónde pueden estar los puntos críticos es un tema central. Por supuesto, como dice la parte en marrón de este slide, el incremento de interacciones globales de las cadenas de suministro complican la evaluación y la cuantificación de los riesgos. Al mismo tiempo, esa misma complejidad genera más incertidumbre, ¿no? Y cuanto más lejos están los riesgos de una firma, menos transparente es la exposición a ellos. O sea, el modelo típico de cadenas concentradas se sigue respetando en algunos lugares, como en la industria automotriz, donde es cada vez más prevalente la idea de que los
los proveedores se encuentren en un radio no mayor a 100 o 200 kilómetros, pero como he dicho antes, las cadenas son en general globales hoy en día, e incluso la industria automotriz no escapa de este fenómeno. Bueno, vemos en el siguiente slide, las disrupciones de cadenas de suministro causan impactos significativos, ¿no? Particularmente en ventas y costos operativos. Aquí ha habido investigaciones muy interesantes, investigaciones de universidades e incluso PwC las ha hecho, que muestran que hay una reducción del valor de las acciones cada vez que hay una disrupción en la cadena de suministro. Y como vamos a ver, la casuística de esto es prácticamente interminable. Fíjense, hablamos de un terremoto, podremos pensar en el famoso tsunami, en cómo afectó tantas cadenas. En general, esto afecta a la industria alimenticia. Inundaciones en Tailandia pueden ser otro tema, y me refiero a países que típicamente han sido proveedores de suministros globales, ¿no? Otro caso, un proveedor de FIG causó un paro de la producción retrasando 5.500 autos equivalente a $100 millones. Hay un caso que es famoso, que fue una planta, esto fue público, una planta de Motorola en Nuevo México, creo recordar que fue Motorola, que surtía a dos proveedores de celulares, uno finlandés y el otro sueco. La planta se incendió, el proveedor sueco se tomó las cosas un poco displicentemente, el proveedor finlandés reaccionó inmediatamente. El caso es que el proveedor sueco, por su demora en reaccionar, perdió 2 lanzamientos y hoy en día tiene el nombre adelante de él de una empresa japonesa. Fíjense que estos fenómenos realmente son muy, muy costosos. O sea, hablamos de 3,2 billions, se diría en Estados Unidos, pérdida promedio estimada para una empresa Fortune 500 que sufre una disrupción de su cadena de suministro. Otro caso célebre fue el lanzamiento de una famosa marca de zapatillas que estaba instalando un software nuevo y durante ese lanzamiento perdió el software funcionó mal y perdió todo el lanzamiento, digamos, ¿no? En la parte izquierda de esta transparencia ven los riesgos que puede tener, o sea, la casuística, y ya la vamos a ver en detalle. Pasa por materias primas, por fluctuaciones de moneda. Argentina podría ser un caso típico de esto, cambios en el mercado. En fin, sigue la casuística hasta hablar de ataques cibernéticos. Yo los invito a que piensen cada uno de ustedes en sus empresas qué tipo de disrupciones ven, pero las disrupciones son un hecho y están aquí para quedarse. Y la lógica de la economía de mercado, como está planteada, espera estabilidad en el funcionamiento de todas las empresas, y yo diría que es una lógica de vida, ¿no? La estabilidad es central para todos. Entonces, minimizar las posibilidades de riesgo pasa a ser un tema sumamente importante. ¿Cómo se puede gestionar el riesgo en la cadena de suministro? Hay modos de gestionar esto. Nosotros en este apartado, donde se habla de nuestro enfoque, decimos: hay modos de recoger datos usando expertos de Price, hay modos de replicar la cadena de suministro existente, o sea, estamos proponiendo el uso de una herramienta de simulación y considerar todos los riesgos financieros, geopolíticos, operacionales y regulatorios, sin duda. Correr el modelo integrando información de la cadena con la de los riesgos para cuantificar el impacto de disrupciones potenciales. Y por último, desarrollar estrategias para diversificar, ¿no? Mitigar o asegurar. O sea, acá se trata de un trabajo de ingeniería, quizás relacionado de algún modo con la ingeniería de sistemas y la ingeniería de circuitos, que habla de buscar cierta redundancia en algunos lugares de una cadena. Fíjense que cuando uno ve los circuitos o los sistemas eléctricos en general de un avión, hay lugares donde la redundancia es inevitable, porque es un tema de seguridad. Bien, nuestras soluciones buscan puntos de riesgo financieros, geopolíticos, operativos y regulatorios. Y esto vamos a ver que es muy variado, ¿no? Los tipos de riesgos pueden ser muy variados, ya vamos a ver cómo los clasificamos. La plataforma es un modelo de simulación a tiempo real que combina fuentes de datos y técnicas analíticas. El insumo de este producto en general
más importante es la recogida de la información y, por supuesto, el insumo de más alto nivel es el armado del modelo. En el rectángulo intermedio vemos que se habla de datos de terceras partes, fuentes de PwC. El modelo simula movimiento de bienes y, por supuesto, funciona sobre un sistema de información geográfico, ¿no? Y el resultado es una vista probabilística de cómo los riesgos de la cadena de suministros impactan las métricas claves. ¿Por qué hablamos de probabilístico? Porque el riesgo es una probabilidad, no es un dato. El dato es el evento que se provoca, pero no sabemos cuándo se va a producir. Lo que interesa saber, como dice la fila inferior de esta transparencia, es cómo se visualizan los riesgos y el diseño de la cadena de suministro, cuál es el punto débil del nodo débil y su mitigación, cómo agrego, priorizo y cuantifico, esto es central, y cómo tomo decisiones, porque lo fundamental en un diseño de mitigación de riesgo es ver cómo voy a decidir sobre recursos e inversiones, ¿no? Por supuesto, basándome en ventas, basando en el Sáhara, por ejemplo, por poner un ejemplo burdo, mi aversión al riesgo en ese caso a lo mejor estaría un poquitito más atenuada. Es distinto mirar esto en un mercado o en un lugar en donde tengo una demanda potencial y real bastante alta. Hay una amplia gama de fuentes de datos y técnicas de análisis. Eso es lo que nos permite hablar de una solución única. Fíjense que buscamos datos de diversísimas organizaciones que van desde una PQC hasta la propia empresa de benchmarking que tiene PwC, pasando por muchísimas otras. Trabajamos con técnicas avanzadas de análisis. Esto quiere decir que las herramientas son bastante sofisticadas, yo diría. Hablamos de dinámica de sistemas, de agent-based modeling, de programación discreta, como puede ser modelación de eventos discretos, análisis de redes. En fin, lo que se pretende es ofrecer un arsenal de tecnologías o de metodologías que sea lo suficientemente robusto como para asegurar que estamos trabajando con lo más avanzado que se conozca. ¿Cuál es nuestro enfoque? Primero que nada, es un enfoque holístico y es balanceado. Miramos end-to-end, esto quiere decir, miramos la cadena de punta a punta. Por supuesto, contamos con un equipo de expertos bastante interesante. Los análisis que hacemos son inclusivos y esto se refiere a cómo incluimos a la misma empresa que estamos analizando. Todos los riesgos están considerados, tanto en productos, proveedores y redes. Los procesos formales que se hacen a través del gobierno y a través de la información oportuna son levantados. Y por supuesto, esto tiene un beneficio importante. De lo que se trata es de que la empresa entienda qué es la cadena de suministro, que pueda priorizar riesgos, o sea, que sepa dónde están los principales riesgos, que sepa cuáles son las áreas de foco de eso, que tenga una toma de decisiones informada y que haya acciones de remediación, desde luego, ¿no? En general, las organizaciones lo que buscan es tener un modelo de resiliencia para sobreponerse a la incertidumbre, ¿no? Evidentemente, como decíamos al principio de esta presentación, la globalización ha traído, en cierto modo, un aumento importante de los riesgos dentro de la cadena.